como les decía entonces, más que todo nos vamos a centrar en lo que sería el pie de rey. Es un instrumento que tienen que saber utilizar de una manera correcta, porque es la base para los demás instrumentos. Pregunta Miguel Ángel. Francisco, sí, recién van a colocar, creo, en esta semana, porque no han colocado lo que sería... No colocaron la materia en plataforma. No lo colocaron todavía. Supongo que en esta semana lo van a terminar de colocar, ya que todavía algunos no pueden ingresar tampoco a plataforma, ¿no? Hay un pequeño error, pero ya se va a ir solucionando en esta semana. No sé, Benson Condori, sí, algunos no pueden entrar por ese pequeño problema que hay. Con la plataforma están trabajando todavía los administrativos para poder dar solución, ¿no? Por eso que igual que parece que mi materia no está figurando con ustedes ni con el otro grupo. Pero ya teníamos clases desde el día de hoy, así que teníamos que empezar, ¿no? La asistencia se la va a tomar desde la siguiente semana, ¿no? Les voy a mandar un link en el cual, como una firma, ¿no? Directamente entran y colocan presente. De esa forma ya lo voy a ir tomando la lista. Va a ser de dos tiqueos, una al inicio de clase y otra al final, por si acaso. Como ha habido algunos inscritos demás, no, ustedes son segundos, ¿no? Con ustedes no hay mucho problema de la lista, ¿no? Con los de primero era que, como han habido nuevos inscritos, entonces las listas se están actualizando. No, pero desde la siguiente clase va a ser la asistencia. Ya que ahora igual no han ingresado todos, están la mitad, creo, o menos de la mitad. ¿Alguna otra consulta? Antes que iniciemos la clase. Bien. Entonces estamos procediendo a grabar. Voy a iniciar lo que sería la clase del día de hoy. Vamos a ir avanzando el tema referente a la introducción de la materia. Bien. Y entonces, como les decía, vamos a avanzar conmigo la materia de metrología. Me he presentado, soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert. Voy a trabajar con ustedes con la carrera de electromecánica industrial. Entonces empezaremos con la introducción. Metrología. ¿De dónde proviene? Como varios nombres, proviene de lo que sería el griego. Metrón, que sería referente a lo que es medida, y logos, que va relacionado a lo que es el estudio. Entonces, metrología sería el estudio de las medidas, según lo que nos indica su significado en griego. Pero técnicamente lo han modificado de una manera que es, ¿no?, el estudio de los sistemas de medida. Eso es lo que significaría metrología, ¿no? Estudio de los sistemas de medida.
ya que yo voy a realizar lo que serían mediciones en distintos sistemas, como les explicaba, tanto en el sistema métrico internacional, que serían metros, milímetros, como en el sistema inglés, que yo voy a manejar lo que serían pulgadas. Bien. ¿Quién puede definir qué es medir? ¿Qué entienden por medir? Vamos a hablar que vamos a realizar mediciones en sistemas, ¿no? ¿Pero qué es medir? Adelante, Denilson. Calcular, no va la palabra calcular, ¿no? No es casi un sinónimo, ¿no? Estamos cerca, ¿no? Determinar, calcular, ¿no? Pero hay otra palabrita, es una palabrita muy usada. Al momento de medir, realizo con dos elementos, ¿no? Voy a realizar con un instrumento, ya sea una regla, un flexo, etc. Y voy a tener una pieza. Entonces, ¿qué voy a hacer con ambos? Sabe más de un objeto, su longitud y extensión. No siempre va a ser longitud, a veces diámetro, a veces ángulo, ¿no? Entonces no siempre es longitud, no hay que basarnos simplemente en medir una longitud. Bueno, están un poco cerca. Vamos a ver el significado en sí de medir, es comparar. Esta palabra clave no tienen que olvidarse. Comparar, ¿no? Yo voy a comparar, ¿no?, el resultado de una unidad con una medida patrón, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no?, ese canal, yo estoy comparando con mi instrumento. Una medición interior o puedo realizar una medición exterior, que en este caso no siempre es longitud, ¿no? Puede ser diámetro, puede ser espesor, ángulo, como les indicaba. No hay que basarse solo en lo que sería una longitud, ¿no? Cuando alguien les pregunta qué es medir, entonces directamente es comparar, ¿no?, un elemento con una medida patrón. Porque aquí tenemos nuestra medida patrón, lo que sería el pie de rey, ¿no? Tengo una escala, tengo una regla, tengo nonio para poder realizar lo que serían las mediciones, ¿no? Entonces, medir es comparar un resultado con una unidad de medida patrón o directamente con una medida patrón. Eso es medir, realizar una comparación. Tengo dos tipos de medidas, como ya les estoy indicando en inicio. Una medida directa y una medida indirecta. Ahora, ¿qué es una medida directa? ¿No? Ya saben qué es medir. ¿Qué sería entonces una medida directa? Sería medición con instrumentos. Exacto, ¿no? Vamos a realizar, como le indica su nombre, directamente. O sea, voy a colocar lo que es el instrumento y la pieza. Voy a realizar la medición de una forma directa. ¿No? Una medición directa
se obtiene con un instrumento. Tengo el instrumento, voy a comparar, como les decía, esa es la palabrita que va incluida en lo que es medición, comparar con el objeto a medir. Como vemos aquí en el ejemplo, una medida directa, tengo el instrumento, es el lapicero, y tengo una regla. Entonces, procedo a comparar la longitud del lapicero referente a lo que sería la regla, ¿no? En este caso, la medida patrón, que sería la regla. ¿Y la medida indirecta cómo sería? Mediante cálculos, exacto. En algunos casos se utiliza lo que sería cálculos, también se utiliza otros objetos para comparar, ¿no? Entonces, en mediciones indirectas yo voy a tener un valor de referencia, ¿no? Yo necesito una referencia. Y como les dije, siempre va a estar la palabrita comparar cuando hablamos de mediciones, ¿no? Por ejemplo, para algunas piezas que no logramos desmontar, ¿no? Que necesitamos una longitud, no podemos realizar la medición, o un espesor, ¿no? Podemos realizar con otros instrumentos, como por ejemplo el uso de compases para poder realizar trazados. Yo tengo que, primeramente, comparar aquí con una regla para posterior realizar lo que es el trazado. Puedo utilizar algún calibre para poder comparar con alguna referencia. O en el momento no cuento con algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, no tengo una regla, un flexo, un pie de rey, algo para poder realizar la medición de algún instrumento, ¿no? Pero tengo el instrumento, ¿no? Perdón, tengo la pieza, pero no tengo instrumento. Entonces yo puedo dejar, ¿no? Si tengo así un compás, ¿no? Entonces puedo medir entre las puntas, ¿no? Y aquí yo tendría su medida. Y luego esa medida yo puedo llevarla a un elemento patrón, ¿no? A una regla, un flexo, etc. Si no tengo compás, tal vez tengo un alambre, tengo, ¿no? Una soga, algo. Entonces yo puedo realizar, ¿no? La medición y lo puedo cortar, ¿no? Hasta ahí, cuánto mide, ¿no? Y luego yo llevo ese retazo de alambre, de soga, etcétera, a una medida patrón, ¿no? A lo que sería una regla, un flexo, y ya puedo saber cuánto mide esa pieza. En otros casos, como indicaba su compañero, ¿no? Podemos realizar cálculos, ¿no? Por ejemplo, para hallar, ¿no? Se deben acordar de trigonometría, para hallar algún ángulo, ¿no? Yo puedo tener una base, puedo tener ¿no? Un cateto adyacente, un cateto opuesto, ¿no? Yo puedo hallar lo que sería mi ángulo. Esa se llama la regla de senos, que vamos a avanzar de igual forma, para poder medir lo que serían ángulos, cuando no podemos realizar la medición con el instrumento, que sería el goniómetro. Tenemos que utilizar lo que serían cálculos. Bien. Ahora, ¿cuál de las dos mediciones creen que es más precisa? ¿La medición directa o la medición indirecta? ¿No? La directa. Obviamente porque es, como lo indica su nombre, una medida, ¿no? Estamos comparando directamente nuestro objeto a medir con el instrumento de medición, ¿no? Entonces, el error que vamos a producir en esta medición es pequeño, ¿no?
Porque les dije que va a existir siempre algún error, ya sea del instrumento, error del operario, de paralaje, por desgaste del instrumento, etc. ¿No? Quizás están ya borrosos, por ejemplo, en un flexo se van borrando de igual forma, ¿no? Los números, por el uso. Pero el error es mínimo en las mediciones directas. A comparación de las mediciones indirectas, yo tengo un error mayor, ya que al momento de comparar y luego llevar esa referencia a una medida patrón, ¿no? Una regla, un flexo, entonces produzco mayor error. Ya que como es una referencia, puede que haya tomado bien la referencia o puede que haya tomado mal, ¿no? O al momento de estar comparando con la regla o el flexo, voy a tener igual otro error. Puedo ir sumando dos errores, ¿no? Y voy a tener un error mayor. Entonces, en su mayoría, tenemos que tratar de utilizar siempre la medida directa. Como les decía, en algún momento sí no vamos a poder utilizar, porque no podemos desmontar quizás alguna pieza, no tenemos el espacio adecuado para poder utilizar el instrumento en el interior de alguna máquina. Entonces tenemos que realizar, en ahí sí, una medición indirecta, comparando con alguna referencia o realizando algún cálculo. A ver. Se ve mi pantalla, ¿no? Parece que no están logrando ver algunos, están mandando mensaje. Se logra ver, ¿no? Sí. ¿Listo? ¿No? Entonces estamos en mediciones indirectas. Ahí no van a utilizar, entonces. Bien. Entonces, como les indicaba, podemos desarrollar lo que serían estos tipos de mediciones en dos grupos, esencialmente. En las medidas lineales y en las medidas angulares. Empezaremos con las lineales. Como ya mencionaba anteriormente, ¿no? Hemos visto que tenemos medida directa y medida indirecta. Bien, ¿no? Entonces, en la parte de medición directa, yo puedo utilizar con divisiones, ¿no? Con trazos, con líneas, los instrumentos, como por ejemplo el metro, ¿no? O flexo o flexómetro, que tiene sus divisiones. Puedo utilizar también lo que es una regla graduada. Tengo lo que sería una regla graduada que de igual forma tiene sus divisiones. Y todo tipo de calibrador vernier, ¿no? El pie de rey, de igual forma, como lo vemos, tiene sus divisiones, ¿no? Entonces, de igual es un instrumento de medición con divisiones. Después tenemos también con tornillo micrométrico, como les indicaba, el micrómetro, que es un instrumento, como indica su nombre, que tiene un tornillo que vamos a ir ajustando o desajustando para poder realizar las mediciones. Con dimensión fija, para una medida directa yo tengo lo que serían bloques o galgas patrón. Piezas que ya son patrones, que ya tienen una medida
que les otorgamos en su medición y directamente es una comparación. Comparamos este bloque o este galga patrón con la pieza que estamos realizando. Hay galgas de espesores para poder medir el espesor entre ranuras, lainas o límites para saber si va a pasar o no pasa, ¿no? Entonces en la parte directa tengo ese tipo de instrumentos. En la parte de medición indirecta de lo que sería lineal, ¿no? Como siempre he dicho, va a haber una comparación, ¿no? Entonces en comparativa yo tengo comparadores, ¿no? Mecánicos, ópticos, neumáticos, electroneumáticos, proyectores de perfiles. Estos comparadores, ¿no?, son muy similares a lo que serían ¿no?, por ejemplo, el compás, el cual yo estoy comparando y luego llevo a una medida patrón. Como medida indirecta indicamos la trigonometría, ¿no?, y relativa, ¿no?, niveles, reglas ópticas, rugosímetros, ¿no?, para poder medir la rugosidad de las piezas, pero de una manera indirecta. Eso aquí en la parte lineal. En la parte angular, ¿no?, para medir ángulos, yo puedo realizar la medida de una manera directa o también de una medida indirecta. En la medida directa, con trazos o divisiones, ¿no?, como han visto, un transportador, ¿no?, simple, un goniómetro, que es más preciso que el transportador simple, por ejemplo, la escuadra universal, que tiene sus graduaciones. Medida directa con dimensión fija, ¿no? Yo tengo escuadras, patrones, angulares, calibradores, cónicos, ¿no? Entonces, esto ya tiene una dimensión fija y directamente es comparar. Por ejemplo, una escuadra de 30 grados o una escuadra de 60 grados voy a comparar con el ángulo. Si mide 30 o 60 grados, ¿no?, entonces solo voy a poder realizar esa medición, porque ya es una dimensión fija. No puedo medir. No puedo realizar como el transportador, como el goniómetro, que yo tengo un rango para poder realizar mediciones, ¿no? En este caso, las dimensiones fijas, ¿no?, se le da la dimensión, va a ser tantos ángulos de referencia, entonces directamente se compara. En la medida indirecta, ¿no?, de igual forma está lo que es trigonometría. Una de las más usadas en la medida indirecta es la falsa escuadra. La falsa escuadra, que la cual comunica su nombre, es una escuadra que yo puedo mover, que puedo realizar la rotación para seleccionar algún ángulo, pero no tengo lo que es, como en el goniómetro, una división por segmentos, ¿no?, por divisiones. No tengo numeración, ¿no? Simplemente es una escuadra que yo puedo mover. ¿Para qué? Para luego llevar esa falsa escuadra a una unidad patrón, ¿no?, que en este caso puede ser algún transportador o un goniómetro. Otra medida indirecta igual usada, como les indicaba, es la regla de senos o mesa de senos, en la cual voy a comparar mediante cálculo el ángulo, ¿no?, porque estamos en medición angular, que tienen entre dos puntos. Como estoy realizando un cálculo, entonces es un cálculo trigonométrico, entonces es una medida indirecta. No va a ser el ángulo exacto, porque va a tener un error, pero vamos a tener una medida muy cercana. Bien,
¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Entonces, como ven, no es muy difícil la parte de introducción aquí a la materia, ¿no? Simplemente hemos visto lo que es mediciones, ¿no? ¿Qué es una medición? No tienen que olvidarse esa palabrita, comparar. Comparar el resultado, ¿no?, de una unidad, de una medida, ¿no?, de una medición con una medida patrón. ¿No? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Esta parte, comparar. ¿No? Y tenemos dos tipos de medidas, ¿no?, de mediciones. Una medición directa, en el cual, como le indica su nombre, directamente voy a comparar mi elemento a medir y mi instrumento de medición. Y en la parte indirecta yo voy a utilizar lo que es una referencia. Puede ser un compás, puede ser un alambre, una falsa escuadra, como hemos visto, para luego comparar con el instrumento de medición. En el caso de mediciones indirectas, yo voy a tener un error todavía mayor a lo que serían las mediciones directas. Como vemos, los instrumentos de medición, tanto en lineal como en angular, tenemos de una alta variedad, ¿no? Tanto en lineal como en angular. Tenemos varios instrumentos para realizar mediciones tanto directas como indirectas. Goniómetro. Nos vamos a mostrar enseguida. Tengo simuladores. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Un momento. Voy a dejar de compartir. Bien, ¿no? Entonces el goniómetro, como van viendo, es este instrumento, ¿no? Yo voy a tener en sí un transportador, ¿no?, pero aparte tengo un nonio, el cual yo puedo realizar mediciones todavía por debajo de lo que sería un grado centígrado, ¿no? Tengo una regla en la cual yo puedo apoyar y yo puedo mover lo que sería este transportador. Esto me sirve para medir ángulos. En sí es como un transportador. Yo voy a medir lo que sería ángulos, pero este nonio, esos números pequeñitos que tiene impresos, me ayuda a poder realizar mediciones, como les indicaba, por debajo de un grado. Desde 0 hasta 60 minutos. En sí eso es el goniómetro, es este tipo de instrumento.
que de igual forma lo van a conocer. Para lo que sería talleres, ¿no?, utilizamos lo que es mayormente instrumentos de acero. Porque utilizar estos instrumentos de plástico, a la larga se nos van a ir rompiendo, ya que en el trabajo que realizamos va a incluir lo que serían mayormente elementos mecánicos, elementos de acero, ¿no? Entonces nuestras herramientas, por ende, también tienen que ser de acero, ¿no? Que hay otro muy similar, que este sería simplemente como un transportador, ya que como vemos no tiene graduado lo que sería el nonio. No tengo graduado lo que sería el nonio, entonces yo no puedo tomarlo como goniómetro, este instrumento. Este instrumento simplemente sería un transportador, ¿no? ¿Está? Como este. ¿Se logra ver mi pantalla? Estoy ahorita con un transportador. Sí. ¿No? Este simplemente es un transportador, ¿no? Como ven, es de 180 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a marcar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Ahí, ¿no? Estoy midiendo 70 grados, ¿no? 70 grados en este ángulo, del 0 al 70. Y en lo que sería referente a los 180 que mide el instrumento, yo a este otro lado tengo 110 grados, ¿no? Como me indica aquí abajo. 110 grados, 70 grados, ¿no? Entonces este lado tengo 70, este lado 110. Sumados ambos tiene que darme los 180 grados. Entonces, para el uso en el taller, de igual forma, es mejor tener lo que serían instrumentos metálicos. En este caso, un transportador normal, pero metálico. ¿Qué lo hace diferente entonces a este instrumento de un goniómetro? Le falta lo que sería el nonio, que sería este de aquí, ¿no? Tengo lo que sería mi escala, ¿no? De grados, desde 0 a 10 grados. Pero en la parte superior tengo lo que es un nonio, ¿no?, que va desde 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etcétera, hasta 60 minutos. ¿No? Esto es referente a lo que sería un grado. Un grado es 60 minutos. Entonces, por eso, que su unidad mínima, que sería un grado, que sería ahí, ¿no? Un grado, 0 minutos. Esta pequeña división de un grado la hemos dividido todavía en desde 0 hasta 60. Entonces el goniómetro nos da esa medida aún más precisa. En algunos casos sí necesitamos este tipo de precisión, ¿no? Por ejemplo, para fabricar piezas que tienen que ir ensambladas en lugares cónicos. Entonces tienen que tener el grado, ¿no?, el ángulo exacto para que encaje. Pero para algunos piezas o procesos que no necesitan mucha precisión, como por ejemplo construcción de granetes, ¿no?, que va a tener un ángulo, pero no necesito tanta precisión, entonces puedo utilizar lo que sería un transportador metálico normal, ¿no? No con este nonio. Van a aprender lo que sería realizar, ¿no?, la interpretación de este instrumento de medida, tanto como del pie de rey. ¿Alguien ha utilizado alguna vez un pie de rey?
¿Alguien conoce lo que es un pie de rey? Solo vi Bien, pues ahora van a aprender a utilizar ese instrumento. Es simple el uso una vez que ya se acostumbra uno, ¿no? Sí, ya les voy a mostrar igual. No, este es con reloj. Este es... Vamos a relojio milímetro. Este es un poco más pequeño. Ahí, ¿no? Entonces, este es el instrumento conocido como pie de rey, ¿no? Como ven, yo puedo realizar distintas mediciones. Aquí sus mordazas de mayor tamaño es para poder medir lo que serían exteriores, ¿no? Puedo medir diámetro, puedo medir longitud, ¿no? Y en la parte superior yo tengo lo que son las mordazas de interiores, que son más pequeñas. Estas me permiten medir de igual forma un diámetro interior de alguna perforación, de algún agujero, como también de algún canal, algún ranurado, de manera pero interna. Si ven, cuando voy desplazando, aquí en la parte final del instrumento, va creciendo lo que sería una varilla, ¿no? Sale y entra una varilla. Esa varilla me ayuda a poder realizar también mediciones de profundidad. Cuando tengo, por ejemplo, algún agujero, alguna perforación, pero que no es pasante, ¿no? Que no va a pasar al otro extremo de la pieza, entonces yo puedo realizar la medición de esa profundidad. ¿Cuánto mide? Y la medición no es muy complicada. Me tengo que guiar en este cero que yo tengo aquí, al inicio. Este cero es, por decir, mi eje, ¿no? Según ese yo sé cuánto ya hemos pasado en la medición, ¿no? Por ejemplo, esto está en centímetros, ¿no? Está 1, 2, 3, 4, hasta 10 centímetros. Eso yo ya tengo que, en mi mente, transformar a lo que sería milímetros, ¿no? Para realizar mediciones de piezas pequeñas, yo tengo que trabajar con lo que sería milímetros, ¿no? Dependiendo de las piezas. Si son piezas mucho más grandes, entonces yo puedo trabajar con centímetros, ¿no? Y para longitudes todavía mucho más grandes, como por ejemplo una mesa, un banco, ¿no? Realizar de esa forma, o un estante, ya puedo trabajar con metros, porque son muy grandes mis mediciones, ¿no? Porque trabajar en milímetros con piezas sumamente grandes es más complicado. Pero este instrumento, como es para piezas pequeñas en sí, ¿no? Trabaja hasta 10, hasta 16 centímetros máximo. Entonces yo voy a utilizar lo que sería el lenguaje en milímetros. Si aquí yo tengo 2 centímetros, voy a tener 20 milímetros, ¿no? Voy a tener los 20 milímetros. Y ahí ya tengo que ir contando cuántas líneas yo ya he pasado. Por ejemplo, aquí yo tengo 20. He pasado una línea, ya sería 21 milímetros, 22, 23, ¿no? No he pasado la línea 23, ¿no? Mi cero me indica que no he pasado, ¿no? Entonces yo voy a tener 22 milímetros. Pero no estoy exactamente en la línea, ¿no? Estoy casi por el medio. Entonces, por eso el instrumento es más preciso. Puedo medir todavía menos de 1 milímetro. Este nonio me permite medir, como les decía, hasta 0,02 milímetros. Es una medida muy pequeña, ¿no? Gracias a este nonio que está en la parte inferior. Estos simuladores, ¿no? Tienen la posibilidad de poder acercarme. Y yo tengo que ver una línea recta entre el nonio y la regla. Como van viendo, las líneas se están acercando cada vez más. Si voy de izquierda a derecha, se van acercando.
Y si voy de derecha a izquierda, de igual forma. Se van acercando cada vez más. Hasta un punto que llega un rango en que están sumamente cerca. En este caso yo veo esta línea que está formando una línea recta entre el nonio y la regla. Aquí yo tengo 4. Es como si tuviera un punto por delante, como si fuera 0,4. 0,4, 0,42, 0,44, 0,46, 0,48. Porque si paso a este 5 ya sería 0,5, 0,50. Es 0,48. ¿No? Entonces, ¿qué he pasado? He pasado 20, 21, 22 milímetros, punto 48, ¿no? 22.48 milímetros. Lo bueno del simulador es que de igual forma te dan la respuesta, ¿no? Para saber si has hecho una buena medición. Ahí está, 22.48 milímetros. Como ven, entonces, este instrumento me ayuda a realizar lo que serían las mediciones de una manera más precisa. Tengo estos decimales, que no logro con una regla normal, con una regla convencional. Entonces, en lo que va haciendo la carrera, necesitan conocer bien el uso de este instrumento. Y a la larga tienen que de igual forma ir viendo de comprar, ¿no? De tener su propio instrumento, ya que a la larga les sirve demasiado. ¿Alguna consulta, muchachos? Disculpe, pero en eso cómo se compararía con los otros Comercialmente, sí, conocido como pie de rey. Su nombre en sí es calibrador vernier. Otros sí, le dicen vernier nomás. Solo vernier. Otros calibrador igual. Pero decirle calibrador no es lo correcto, ya que un calibrador es algo ya fijo, ¿no? Para calibrar directamente. En este caso se le puede decir calibrador vernier o vernier, ¿no? Porque tengo lo que sería este nonio. Otros igual, de igual forma le llaman pie de rey. Misiones con pie de rey. No tiene distintos nombres. Y más para buscar así en área comercial, no se lo puede usar como calibrador vernier o vernier o pie de rey, con cualquiera de esos. ¿Alguna otra consulta? Como les iba diciendo, entonces sería bueno que no a la larga vayan consiguiendo. No les digo que ya se compren nomás ya, ¿no? El instrumento, o poco a poco, digamos, porque ya van a utilizar en lo que sería taller de tornería, van a utilizar lo que serían los instrumentos, este instrumento sobre todo, para verificar sus longitudes, sus diámetros de las piezas que van a realizar el torneado. En el instituto sí se cuenta con los instrumentos para poder otorgarles para que realicen lo que serían las mediciones, pero obviamente por el uso van sufriendo algunos desgastes, ¿no? Hay que realizar igual un mantenimiento a estos instrumentos, sobre todo el lubricado de los mismos, ¿no? Para que no se vaya atorando, hay que realizar la limpieza, ¿no? Pero sabemos que uno cuida algo, cuida de una manera mayor cuando es suyo, ¿no? Cuando es mi instrumento, entonces yo le cuido de una mejor manera. Cuando es de una institución, la verdad no cuidan mucho varias personas. No digo que todos, ¿no? Pero hay varios que no cuidan de una buena manera, ¿no? A veces, no siempre
es que lo botan al piso, ¿no? Pero se les cae por algún descuido, entonces se van descalibrando los instrumentos o se van abollando lo que serían sus mordazas. Entonces eso va causando un pequeño error en lo que sería la medición. Entonces los instrumentos se van, ¿no? Se van un poco deteriorando, se van modificando lo que sería su medición, ya no va a medir lo mismo. Entonces por ello les digo que a la larga entonces vayan adquiriendo lo que sería este instrumento, ya que les va a servir mucho en el transcurso de la carrera y posterior también, ¿no? En el momento del trabajar también. Este instrumento no es muy costoso, es lo bueno, son económicos, de marca Leeds, Uyus Tools, Kamasa, están entre los 55, 65 bolivianos aproximadamente. Hay con estuchito de cuero o con estuche de madera este instrumento. Entonces por eso son económicos. Claro que hay, por ejemplo, marca Trooper, que dicen, debe ser mucho mejor y demás, pero es solo la marca lo que le hace subir de precio. Trooper de igual forma te va a realizar las mediciones, el Kamasa de igual forma te va a realizar las mediciones, o el Leeds o el Uyus Tools. ¿No? El Trooper, por ejemplo, de este instrumento, así el normal, pie de rey convencional, calibrador vernier, está a unos 180 o 170 bolivianos, con su cajita, con su logo, todo que dice Trooper. ¿No? Pero el mismo así que puedo realizar mediciones y demás, un Leeds, un Uyus Tools o un Kamasa, lo encuentro mucho más económico, 65 bolivianos, 60. Entonces lo que sería de Trooper, más que todo es solo la marca lo que le hace subir de precio. Tal vez un poco la aleación que tiene el instrumento, ¿no? Pero si yo voy a realizar mediciones, puedo realizar lo mismo con el Kamasa. Entonces a la larga vayan viendo eso de poder conseguir su propio instrumento, ya que les va a ser de mucha utilidad. Bien. ¿Alguna otra consulta, muchachos? En lo que sería así el calibrador vernier, tenemos infinidad de tipos, ¿no? Por ejemplo, este otro, que es un calibrador vernier, pero digital. ¿No? Yo lo tengo ahí en 0, voy a realizar la medición y directamente en una pequeña pantalla LCD me muestra el resultado. 25.2 milímetros. Sí, directamente, de esa forma. 12.19, 6.91 y así. Que este instrumento es más caro que el convencional, sí. Debe estar igual por sus 120, 150, ¿no? Lo que es uno metálico. Y uno vende en otro más económico, que es similar a plástico, es fibra de carbono, que está por sus 90 bolivianos de este tipo de instrumento. Así, calibrador vernier digital, pero de fibra de carbono. Lo bueno de este instrumento es que si se va desgastando y demás la parte de las mordazas, ¿no? Y ya no mide como yo lo vería, ¿no? Digamos, como nuevo, ahí, ¿no? Que tendría que marcarme el 0 absoluto, 0.0. Si no me marca, entonces yo puedo utilizar lo que sería su opción de cerar, ¿no?
de tarar, 0. ¿No? Si no es ahí totalmente 0, por ejemplo ahí, ¿no? Me marca ya una medida. Digamos que yo le cerro por completo y me marca una medida, entonces yo puedo seriar. Coloco 0, ¿no? Y ya es 0 desde ahí. Y ya me realiza las mediciones normalmente, en caso de que se vaya desgastando la parte interna. Otra ventaja que tiene este instrumento es de que puede realizar lo que sería la conversión directa de milímetro a pulgada, ¿no? Tiene su otro botoncito para poder realizar milímetro a pulgada. Y ahí yo realizo ya también la medición en pulgadas, directamente. En el caso del convencional, yo tengo que realizar mi medición en pulgadas, tanto decimal, pulgada decimal, como pulgada fraccionada. Y esto yo voy realizando de igual forma por pasos, ¿no? Primero tengo que realizar una medición, luego otra y luego otra, ¿no? Y luego sumar ambas mediciones y tengo mi medida total. Que eso lo vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Más énfasis vamos a tomar en lo que es pie de rey. Milímetros, ahí estaba, 3 milímetros. Y también van a utilizar lo que sería el micrómetro. Este es. Este es el micrómetro. O tornillo micrométrico. Como lo indica su nombre, tiene lo que sería un tornillo que yo voy ajustando o aflojando, ¿no? De esta forma. Para poder medir entre sus dos puntas, entre sus dos mordazas, ¿no? En este caso, este instrumento solo va a realizar medición externa. No como en el caso del pie de rey, que yo puedo utilizar medición externa, interna y profundidad, ¿no? El calibrador vernier todavía es un instrumento más completo por realizar distintos tipos de mediciones. En el caso de este instrumento, el tornillo micrométrico, en este tipo es para exteriores. ¿Por qué solo uno? Porque es más preciso. Si yo tengo para un tipo de medición normal, entonces yo tengo más precisión porque solo estoy utilizando un tipo de medición. Puede ser en milímetros o puedo tener en pulgadas también. Usualmente tenemos en lo que sería milímetros. Y de igual forma se va realizando paso por paso, ¿no? Tengo que ir realizando cuántos milímetros ya he pasado, si he pasado medios milímetros también, 0.5 milímetros, y luego verificar también con este tambor, ¿no? ¿No? Tenemos un 0, ¿no? Llevar ahí, al medio, ahí, ¿no? Entonces, si voy a recorrer 1 milímetro, en este instrumento tengo que dar 2 vueltas aquí al tambor. Doy 2 vueltas y voy a llegar a lo que sería 1 milímetro. Doy otras 2 vueltas, 2 milímetros y así. Entonces, de igual forma, este instrumento van a aprender a utilizar de la manera correcta. ¿Para qué les sirve ese instrumento? Normalmente se utiliza para lo que sería ajustes. Para realizar ajustes de piezas, por ejemplo, para colocar en un eje un rodamiento, tiene que estar a cierta medida. Tiene que ser muy precisa la medida, ya que si es muy holgado, se va a salir lo que sería, ¿no? El rodamiento. Si es muy apreto, tal vez ni va a entrar, o se va a dañar lo que sería el eje, o se va a dañar el rodamiento.
Entonces todos estos instrumentos tienen su función y van a aprender de igual forma a realizar lo que serían las mediciones con todos estos instrumentos. ¿Consultas, muchachos? ¿No hay dudas, consultas? ¿Sí? ¿Cuánto es su grado de precisión? El grado de precisión nos lo indica aquí abajo, ¿no? Va a medir de 0 a 25 milímetros y su precisión es de 0,01 milímetros. Una centésima de milímetro. Puedes realizar la medición. En la mayoría de los instrumentos tienen su precisión en la parte inferior. Igual en el pie de rey, en el micrómetro. Por ejemplo, este micrómetro, o sea, los micrómetros vienen en un juego, ¿no? Viene uno de 0 a 25 milímetros. Otro ya viene de 25 a 50 milímetros. Otro de 50 a 75 y de 75 a 100 milímetros. ¿Por qué? Porque si fuera un instrumento, por ejemplo, que sea de 0 a 100, muy similar al pie de rey, este tendría mayor error, ya que tendría un juego en su tornillo. Porque aquí adentro internamente es un tornillo, como indica su nombre, tornillo micrométrico. Entonces estoy ajustando y aflojando lo que sería un tornillo, ¿no? Va a tener algún desgaste en algún tiempo, sí. De igual forma va a tener un juego, ¿no? Tiene una pequeña holgura. Se trata de que sea la menor holgura posible. Si voy a tener un instrumento mucho más largo, entonces va a tender a pandear un poco, ¿no? Tener una holgura un poco mayor. Entonces sería un poco menos preciso. Es por ello que vienen juegos de 25 milímetros a 25. ¿Alguna otra consulta? Bien. Vamos aquí en medición angular. Terminaremos con esto, ¿no? Sistemas de unidades de medida, con este tema, ¿no? Hemos dicho que hay un sistema internacional y hay un sistema inglés. ¿Por qué manejamos todavía el sistema inglés? ¿Y por qué no manejamos todo en centímetros o en milímetros? Porque a veces necesitamos lo que sería esa conversión, sobre todo al momento de realizar compra de materiales, ¿no? De barras, de fierro, de tubos, etcétera, que siguen llegando con el sistema inglés, ¿no? Que algún momento alguien ha debido ir a una ferretería o ha debido escuchar o comprar lo que sería en pulgadas, ¿no? A veces le dicen, dame fierro de 1 pulgada, dame de 1/4, de 1/8, ¿no? Sigue manejando ese sistema en inglés porque se sigue importando lo que serían materiales, ¿no? Se sigue fabricando en pulgadas y en sistema internacional, en métrico, en milímetros, ¿no?
Entonces tenemos lo que sería longitudes, que es lo que vamos a utilizar, ¿no? Convirtiendo de 1 pulgada a centímetros. Pero nosotros tenemos que utilizar lo que sería en milímetros, ¿no? Entonces, para nosotros, 1 pulgada es 25.4 milímetros. No tienen que olvidarse ese número. 1 pulgada es 25.4 milímetros. La longitud de pie no utilizamos mucho ya, la verdad. ¿No? Un pie es 30.48 centímetros. Yarda, una yarda es igual a 0,914 metros, ¿no? Casi un metro. ¿No? De igual forma tenemos en masa, onzas, toneladas, galón. Por ejemplo, de toneladas, que va siendo del sistema inglés, una tonelada es 907.2 kilogramos. Una tonelada nosotros lo sabemos a veces redondear a lo que sería 1000 kilogramos, ¿no? Decimos una tonelada, es 1000 kilogramos. Pero su peso exacto es ese, 907.2 kilogramos. Aquí como onzas, volumen pie cúbico, quart. Pero el que nos interesa es la pulgada. Entonces, 1 pulgada es 25.4 milímetros. Ese número no deben olvidarse, porque vamos a realizar conversiones entre sistemas también. Para realizar estas conversiones, en algún momento igual utilizamos prefijos, sufijos, como hace un momento les decía centésima, milésima. ¿Eso de dónde viene? Viene de estos prefijos. Por ejemplo, mili, que simboliza con una letra M minúscula, que vale 10 a la menos 3, o que sería 0,001. Como les decía, una centésima, ¿no? Vamos a centi. Centi se simboliza con la letra C minúscula, vale 10 a la menos 2. Tenemos 0,01 milímetros. En este caso, yo le pongo la unidad. No, ahorita son sin unidad. Dimensionales. No tiene unidad. Esto yo voy a colocar la unidad que yo requiera. Por ejemplo, si yo coloco de unidad metro, ¿no? Voy a tener kilómetro, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos metros, perdón, un kilómetro? 1000, ¿no? De esa forma. Yo le pongo aquí la unidad que yo requiera.